La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El primer tema de esta serie fue el Espíritu Santo cae. Hoy vamos a ver el segundo punto, se llama templos vivos. Templos vivos. Me gusta mucho porque en estos días estoy enseñando en un instituto bíblico sobre las cartas universales y en el primer capítulo de Pedro habla de este tema. ¿Por qué habla de este tema? Porque para los antiguos, la presencia de Dios solamente era en la iglesia o en la sinagoga. Pero si hay alguien experto en romper esquemas de hombres, se llama el Señor. Amén. El Señor rompe esquemas de hombre. Por eso, para los judíos, los levitas son los únicos sacerdotes. Y el Señor rompió ese esquema y Jesús es el gran sumo sacerdote y no es levita. Es de la tribu de Judá, que significa alabanza. Amén. Bueno, Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Por qué al principio? Porque él está hablando del día de Pentecostés. Amén. Cuando llegó el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, estando en el aposento alto. Este tema del Espíritu Santo no es importante, es súper importante. Amén. Súper importante. ¿Por qué es súper importante, hermano? Porque si el Espíritu Santo es de Dios y te ha escogido a ti y a mí para que seamos su morada, ¿será que nosotros nos estamos dando cuenta de lo que hemos recibido? Es la pregunta. Esto no está aquí en el bosquejo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dijo: y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y Pablo hace un énfasis, dice, para que sepamos lo que hemos recibido. Esto no es una frase cliché. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es una frase cliché. Es algo muy profundo. El Espíritu Santo es algo profundo. Y en el desarrollo del mensaje vamos a entender que es un Espíritu Santo, no es cualquier espíritu. Amén. Bueno, la manifestación del Espíritu sobre personas evidenció la transición que Dios hizo del tabernáculo y templo a la morada del Espíritu Santo en personas y familias. Lo que les decía al principio. Antes la presencia de Dios estaba exclusivamente en el templo o estaba en la sinagoga. El Espíritu Santo venía solamente sobre profetas, sobre reyes y sacerdotes. O sea, había una limitación. Había un exclusivismo. Nadie o pocas personas tenían ese privilegio. Solo los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero, como el Señor rompió la barrera que se había creado, donde los judíos fueron el pueblo escogido por Dios y que ellos eran los únicos que tenían derecho a las cosas divinas, entre ellas al Espíritu Santo. Entonces les hizo entender en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 al 30, que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Esto es una palabra profética que se está cumpliendo en estos días, en estos tiempos.
Hay pocos que lo creen, no sé por qué. O sea, en este tiempo se está cumpliendo esta palabra porque ya no es exclusivo de sacerdotes, ni de profetas, ni de reyes. Ahora todo aquel que invoca el nombre del Señor, que ha recibido al Señor, puede ser lleno, puede recibir un toque y el Espíritu Santo puede caer sobre esa vida. Amén. Por eso estamos en tiempos proféticos. ¿Por qué estamos en tiempos proféticos? Porque en la antigüedad venía sobre los profetas, pero el Espíritu Santo no hacía morada en ellos. Hoy, en el cumplimiento de donde derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne, no se necesita que usted tenga un cargo, que usted tenga un ministerio. Es solamente el hecho de anhelar la presencia de Dios sobre su vida. Usted puede recibir no un toque, sino una llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es que creemos que esto también en la actualidad está limitado a los que predican, a los ministros, a profetas. No, Señor, esto no está limitado. Usted y yo tenemos derecho a recibir la llenura y presencia del Espíritu Santo de Dios. Se rompieron las barreras, se rompieron los esquemas. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que el templo fue convertido ahora ¿en quién? En persona. Ya esto es un lugar donde nos venimos a congregar, ¿verdad? Quien trae la presencia de Dios a este lugar es usted y yo. Igual cuando se hace una campaña en un estadio donde se hacen conciertos mundanos, donde se hacen partidos de fútbol y que se gritan cualquier cantidad de vulgaridades en las graderías, pero usted va allá a una campaña y la presencia de Dios está ahí, porque ya el templo no es físico, el templo es humano, somos usted y yo. Amén. Amén. Somos usted y yo. No hay limitación. No hay barrera. Esto es para el que cree. Esto es para el que se atreve a creerle. Amén. Siempre he dicho que no sabemos más porque no le preguntamos al Señor. Le preguntamos al hermano. Me pregúntele al Señor. Es como cuando alguien tiene un sueño y viene donde mi pastor, que tuvo un sueño así, así. Le digo, el mismo que te dio el sueño tiene la interpretación. Acérquese a él y pregúntele al Espíritu Santo. Porque yo te puedo dar una interpretación de hombre y me puedo equivocar, pero el Señor no se va a equivocar. Amén. Así que de ahora en adelante, 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pregúntele lo que quiera al Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta. Deténgase, medite y piense. Si el Espíritu de Dios, que estuvo con Dios desde el principio en Génesis, con el Elohim, el Dios creador, ahora ya no está encerrado en un templo de 4 paredes con un techo, sino que ahora usted y yo somos ese templo y Él mora en nuestras vidas, porque hay limitaciones en nosotros. Amén. Vuelvo y repito, no sabemos más porque no le preguntamos al Espíritu Santo que está dentro de ti, no está allá arriba, no está allá al lado, está dentro de ti. Tú eres portador de la gracia y la presencia del Señor. Porque ahora tú eres el templo
donde mora el Espíritu Santo de Dios. Imagínense que el mismo Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 12, cuando lo estaban cuestionando sobre el milagro, la liberación que le había hecho un endemoniado, y le estaban diciendo que él echaba a los demonios fuera, era por Belcebú. Y él dijo, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ninguna casa dividida prevalecerá. Dice, pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, Jesús reconociendo que en él también moraba el Espíritu Santo de Dios y que por él se hacían milagros y que por él se hacían liberaciones y que por él la gloria de Dios caía sobre los lugares. Amén. ¿Usted quiere experiencias poderosas? Métase en la presencia del Espíritu Santo. Pero sumérjase en el río. Sumérjase en el río del Espíritu Santo. Amén. Es más, Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestra salvación. Pero para podernos transformar, tuvo que enviar al Espíritu Santo de Dios. Él te redarguye, te enseña, te guía y te acerca a conocer más al Padre y a su Hijo Jesucristo. Además de eso, el Espíritu Santo, esto no está aquí en los bosquejos, el Espíritu Santo es el amigo del novio, del esposo. Él es el que vigila a la novia en la tierra. ¿Y la novia quién es? Usted y yo. Él es el que le lleva la información al novio, cómo se porta la novia en la iglesia y si está apta para casarse con él en las bodas del Cordero. A su nombre. A su nombre. Punto A. Habitación permanente. Escuche, habitación permanente. O sea, desde que usted llegó al Señor y usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino sobre su vida. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos lo tienen en forma pasiva y otros lo tienen en forma activa. De acuerdo a la comunión, de acuerdo a la intimidad, de acuerdo a la búsqueda, así será la presencia del Espíritu Santo en cada vida. Amén. Así será la presencia. Dice, el Espíritu Santo es la promesa del Padre cumplida. En Juan 14, 17. ¿Usted sabe qué pasó en Juan capítulo 14? En Juan capítulo 14, Jesús dijo, voy al Padre y no me verán más. Estoy parafraseando. Y se paró el primero y dijo, ¿cómo así? Muéstranos al Padre. Vamos a Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está hablando de su segunda venida. Dice, si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Significa alguien que se parezca a él. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí empezaron los apóstoles a pelar el cobre. Empezaron a hacer preguntas que se suponía que ellos ya las sabían. Dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dijo, si me conocieses. 3 años andando con Jesús y no lo conoce. Es triste que gente con mucho tiempo en la iglesia y todavía no conoce al Señor. Conocen una religión, pero no conocen al Señor.
Conocen dogmas, no vista, no vaya, le hace el libro de Colosenses, no compres, no hagas, pero no conocen al Señor. Y Tomás tenía 3 años de andar con el Señor y no le conocía. Amén. Dijo, y si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Versículo 8. Y Felipe le dijo, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Segundo que pela el cobre, Felipe. Y lo estaban viendo hacer milagros, multiplicar los panes, los peces, caminar sobre las aguas. Hay gente que está viendo los milagros de Dios y todavía no cree. Y Jesús le dijo, tanto tiempo, mira la respuesta del Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, las hablo no por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de manera que créeme por las obras. ¿Qué estaba pasando, hermano? Que a pesar de que andaban con el Señor, no se acordaban de nada. Y el Señor decía, si yo dejo a esta gente así, mi legado que yo traigo del cielo no va a durar nada. Entonces cuando el Señor se da cuenta que era necesario que Él trajera el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo hoy no existiéramos como iglesia. Y fue necesario entonces que el Señor hiciera ¿qué? La promesa. Juan 14, 17. Entonces el Señor hizo la promesa porque se dio cuenta que sin el Espíritu Santo esta gente estaba pelando el cobre. El cristiano, hermano, necesario, importante, que ande en la presencia del Espíritu Santo de Él. Un cristiano no es cristiano si no hay presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de él. Es importante, súper importante, que la presencia del Espíritu Santo vaya marcando el camino, vaya marcando y vaya guiando a un creyente en el Señor. Si no, le hace Juan capítulo 14 al 16, todo lo que habla del Espíritu Santo. El Señor se da cuenta de esto. Y digo, no puede ser, yo no los puedo dejar así, porque todo lo que he enseñado se va a perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo. Hasta usted a veces o yo dejamos las llaves en una parte y no nos acordamos. Espíritu Santo, dime dónde dejé las llaves. Y el Espíritu Santo te guía. Pero nada más lo probamos ahí. Tantas cosas que le podemos preguntar para que Él nos guíe, porque Él lo sabe todo. No unas cosas, no, Él lo sabe todo. Es más, te puede sorprender por lo que te puede decir. Bueno, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mire lo que viene aquí. Dice, vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros. O sea, estaba con ellos el Espíritu Santo. Escuche esto, estaba con ellos, pero todavía no eran morada del Espíritu Santo. Y es cuando el Señor por allá les dice, quedaos en Jerusalén y esperaos hasta que el Espíritu Santo de Dios venga sobre sus vidas. Amén. Entonces ahora le dice, y estará. Una cosa es que more, llegue, more y se vaya. Y otra cosa es que va a estar. Estará con vosotros, o sea, una habitación permanente. La única forma que el Espíritu Santo de Dios se vaya de tu vida y de mi vida es que caigamos en una condición pecadora. Escuche, condición pecadora. Condición pecadora es que usted lo hizo una vez, después lo hizo la segunda, lo hizo la tercera, la cuarta, la quinta, y esa es una condición pecadora.
Pero si usted peca, viene el Espíritu Santo sobre usted, le redarguye, le hace sentir mal para que usted y yo nos arrepintamos. Ejemplo, Mateo capítulo 12, verso 45. El espíritu inmundo anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, vendré a mi casa de donde salí. ¿Por qué? Porque esa persona, Jesús está hablando de liberación, había sido libertada, pero no cuidó la liberación y siguió en su vida mundana, pecadora. Entonces vinieron los demonios en venganza y trajeron 7 peores que él. Amén. A su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, esto no es ni emoción. Ojo, el Espíritu Santo no es emoción. Porque usted ve a la gente en la iglesia, sale, danza, brinca, canta, habla en lengua. Pero cuando salen allá, vuelven y retoman la vida triste, vacía, desordenada. Entonces solamente recibieron ¿qué? Una emoción. Amén. Hay gente que parece el resultado de un electrocardiograma. Arriba, abajo. Un día están en la gloria, otro día están en el piso. Un día están en la gloria, no hay un equilibrio espiritual porque su vida es una vida emocional y no madura en el Señor. Y el que te lleva a eso es el Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre. No es emoción ni sentimiento, es realidad espiritual y experimental. Necesitamos experiencias con el Señor. Esto es literatura, pero usted y yo necesitamos encuentros personales con el Señor. Y los encuentros personales, experiencias experimentales en nuestras vidas, transforman, cambian y nos sellan para siempre. Cuando usted tiene un encuentro, una experiencia personal con el Señor, a través del Espíritu Santo, usted más nunca volverá a ser el mismo. Por ejemplo, yo era ateo. Yo me burlaba de los evangélicos, católicos, de todas las religiones me burlaba yo. Al frente de mi casa había una iglesia cristiana y los hermanos el domingo en la mañana salían. Anoche el Señor me habló. Y yo en Guayabó sentado en la puerta y que, embustero y que Dios habla. Y mi primera experiencia en el Señor fue escuchar la voz audible del Señor. ¿Sabe qué? Más nunca he sido el mismo. Fui marcado, sellado por la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y aunque cuando usted pase por momentos fuertes, por momentos difíciles, esa experiencia que el Espíritu Santo le provocó un día, ¿sabe qué? No, harán que usted no desmaye, que usted no desfallezca, que usted no tire la toalla. Y usted podrá decir, Dios es real, Él me dio una experiencia, me habló de algo que nadie sabía. Por eso, y aunque lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, yo no voy a dar un paso atrás, yo sigo adelante, porque el Espíritu Santo de Dios va conmigo en donde yo quiera que vaya. No lo puedes excluir de nada de tu vida, el Espíritu Santo. Donde quiera que tú vayas, Él está ahí. A su nombre. No es solo compañía, sino pertenencia. Pertenecemos a Cristo. Somos posesión de Él. ¿Cuántos pertenecen al Señor? El Espíritu nos transforma, lo que les decía ahorita. Él dejó el Espíritu Santo para transformarnos. Créanme que sin el Espíritu Santo nadie cambia. ¿Sabe por qué? Ahorita vamos a hablar de esto. El Espíritu Santo santifica en la medida en que usted tiene comunión y yo tengo comunión con Él. Como Él es el amigo del novio, que es Jesucristo. Entonces el amigo del novio, cuando usted tiene comunión con el amigo del novio, el amigo del novio le dice, estás hablando guache, cambia el lenguaje.
te estás vistiendo mal, cambia la forma de vestir, porque hay comunión, porque el novio le va a decir a la novia hasta cómo se tiene que vestir cuando hay intimidad y hay comunión con el Espíritu Santo de Dios. La gente no cambia porque no tiene comunión. La gente no cambia porque no tiene intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Punto B. Sellado por la presencia. No solamente somos morada, no solamente somos templos vivos, donde usted va a la presencia de Dios con usted. Por eso cuando usted tiene presencia de Dios, del Espíritu Santo, y alguien que está mal espiritualmente se le sienta al lado, esa persona se va a poner incómoda, se va a parar, se va a levantar, va a caminar, porque no soporta la presencia de Dios que está en usted. Amén. No soportará la presencia del Señor que está en usted. Sellado por la presencia. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios definía la pureza del lugar, o sea, del templo o de la sinagoga. Amén. Y la santificación se produce en las personas como respuesta a la presencia activa del Espíritu. Los dones son irrevocables, pero eso no significa que esa persona esté llena del Espíritu Santo. Es más, los dones no están limitados a la iglesia. Jesús dijo, la dice las Escrituras, que descendió y dio dones a los hombres. Por eso usted encuentra allá afuera gente que el enemigo le ha tergiversado el camino y le ha cogido los dones y se los ha llevado para la brujería y el espiritismo. Porque los demonios saben quién tiene dones. Y entonces se los quieren llevar para su ejército. Pero esos dones santificados en la presencia del Señor son poderosos. Amén. Entonces, en la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay experiencia y somos sellados por Él. Sellados por Él. En el libro de Efesios dice que somos las arras, las garantías, el sello de la presencia del Señor cuando el Señor venga sobre esta tierra. En la parábola de las 10 vírgenes, el escritor habla de las que tenían vasijas llenas y aceite también en la lámpara. Esas eran las sensatas. Pero las insensatas no tenían aceite ni en la lámpara ni en la vasija. O sea, se les había acabado todo. Habían perdido totalmente la comunión con Dios. Amén. Usted y yo tenemos que procurar que siempre las vasijas estén llenas de aceite, porque no sabemos en qué momento sonará la trompeta. No lo sabemos. Si bien las cosas se pueden dedicar para Dios, como este templo que es dedicado al Señor, no es el edificio, sino la presencia del Espíritu Santo que reposa sobre las vidas, sobre tu vida y mi vida. Anhele experiencias con el Espíritu Santo. Yo soy de los que yo oro y yo le digo, Señor, háblame. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, dime si tomo esta decisión. Espíritu Santo, dime si hago esto. Espíritu Santo, hermano, porque ahí es donde está la esencia de la presencia del Señor. La esencia de la presencia de Él en tu vida y en mi vida está cuando le obedecemos al Espíritu Santo, aunque no nos guste. Esa es otra cosa. Los llenos del Espíritu Santo no van a donde ellos quieren, sino donde el Espíritu Santo los envía. Juan capítulo 21, versos 18 y 19. Pedro, cuando era joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos
hablando del Espíritu Santo. Y entonces irás a donde no te gustaría ir. Porque si a mí, yo voy a predicar o yo voy a hacer la obra de Dios donde a mí me gusta, estoy haciendo un evangelio de emociones. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que somos marcados por el Señor? ¿Usted cree que usted está aquí por casualidad en esta mañana? No. Usted está aquí y yo estoy aquí porque un día el Señor nos marcó. Un día el Señor nos selló. Somos de su propiedad. Amén. Por eso nada de lo que usted y yo hacemos en el Señor viene por nuestra fuerza. No viene por nuestra capacidad como hombre, sino viene por la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Amén. No se trata del templo, sino de portarse bien, de buscar santificación y de buscar la presencia de Dios constantemente. Ahora, cuando usted y yo buscamos presencia del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando alguien se va a mudar a una casa o un apartamento? Lo limpia, ¿verdad? Le echa hasta cloro en el techo. O sea, deja ese apartamento bien limpiecito. Esa casa bien limpia. Por todos los rincones usted la limpia, la purifica. Pues así es el Espíritu Santo para poderse mudar en esta morada. Entonces por eso es que vienen las pruebas, vienen los procesos, porque es que el Espíritu Santo está limpiando la casa para hacer una morada permanente en nuestras vidas. Punto C, usados por el Espíritu. Usados por el Espíritu. Pasamos a ser templos a través del cual se manifiesta la gloria de Dios. O sea, no se conforme con decir yo soy templo. Dígale al Espíritu Santo, heme aquí a donde hay que ir. Y aunque a usted no le guste a donde le mande, vaya y haga la obra del Señor. A su nombre. Yo personalmente le he dicho al Señor. Yo personalmente, Señor, tú me has dado el ministerio más desagradecido. Porque yo voy a un lugar, abro una obra, fundo una iglesia y después los pastores que quedan ahí ni se acuerdan más nunca de mí. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no le sirvo al hombre, le sirvo al Señor. Amén. Por eso Pablo dijo, cuando Pablo está hablando aquí en que somos templo del Espíritu Santo, Pablo está hablando del fundamento que él puso en Corintios. Pero dice, después viene como otro sobreedifica. Si sobreedifica sobre heno, paja o hojarasca. Entonces, cuando le recuerda que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, como templos vivos, nos convertimos en puntos de encuentro entre el cielo y la tierra. Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Sí. Entre el cielo y la tierra. Amén. O sea, Dios comunicará desde el cielo a través del Espíritu Santo a los que moramos en esta tierra y somos usados por el Espíritu y somos templos vivos del Espíritu Santo. En estos días que estaban el aniversario de Armero, los 40 años de Armero, eso se lo reveló Dios a un hombre de Dios, al apóstol Edwin Álvarez. Se lo reveló y lo dijo, nadie prestó atención, porque el cielo sabe lo que viene sobre esta tierra y está buscando templos santos para revelarles verdad, para revelarles palabra y traer para que la gente cambie, se arrepienta y se convenza de que Dios es real. Amén. Miren lo que dice el capítulo 16, verso 12. Eso no está aquí en el programa. Dice:
aún tengo muchas cosas que deciros. Le está hablando a los apóstoles. Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo todavía. Tenían que esperar el día de Pentecostés. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. ¿A dónde lo está oyendo el Espíritu Santo? En el cielo. Todo lo que oyere, ¿dónde? En el cielo. ¿Se lo traerá a quién? Aquel que esté dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En esa cosa de armero vi un testimonio de que un anciano de la iglesia, el pastor anciano de la iglesia pentecostal de Armero, esa noche estaba orando, estaba en vigilia orando, metió con el Señor, y el Señor le dijo, saca a mi pueblo y llévalo a la montaña más alta. El anciano hizo caso, fue casa por casa, sacó a todos los hermanos de la iglesia y se los llevó a la colina. Cuando vino el desastre, esa iglesia no fue tocada. ¿Por qué? Porque hubo una comunión del cielo a la tierra. Y Dios se la revela. Y Dios se la dice a todo aquel que esté dispuesto a buscar y a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo no solo llena, sino que opera. Yo puedo decir, estoy lleno, pero yo tengo que mostrar cómo opera el Espíritu Santo de Dios cuando una persona está llena de Él. Amén. ¿O usted qué cree que cuando los hermanos están en la emisora orando por alguien y alguien está conectado por allá en España, Europa, ni siquiera lo hará igual, y aquí oramos desde la emisora y Dios hace el milagro? ¿Por qué? Porque ni siquiera, hermanos, miren lo poderoso de esto. Ni siquiera para el Espíritu Santo hay distancia, hay lugar. Amén. Seamos templos vivos del Espíritu Santo. Amén. Que su presencia nos visite, sino que habite. No solamente que nos visite, sino que habite. Que su presencia hará que donde había temor, habrá valentía. Escuche esto. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no va a tener temor. Amén. Ya usted no va a venir aquí a la iglesia y decir, ay hermano, ore por mí porque aló se mudó una bruja. Usted no va a venir a decir eso ya. Se va a decir, Señor, como dije yo, o ella o yo en la cuadra, pero los dos no podemos vivir juntos. Y la bruja se murió para no alargar el cuento. Porque no hemos entendido, comprendido que sobre usted y sobre mí está el poder de Dios. Está el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dele fuerte, amén. Y si yo soy un templo vivo del Espíritu que estuvo durante la fundación del mundo, cualquier cosa puede pasar cuando usted ore y cuando usted clame. Cualquier cosa puede pasar. Amén. Consagrémonos como templo santo. ¿Y por qué como templo santo? Porque es el Espíritu Santo. Acuérdense lo que les dije de Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido al Espíritu de Dios. Y Pablo dice para que sepamos lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Un Espíritu Santo. O sea que la tendencia, el trabajo, el propósito del Espíritu Santo de Dios es que usted y yo cada día nos santifiquemos más, cada día busquemos su presencia, cada día haya santidad en nuestras vidas para que sea más poderosa la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que el enemigo no tenga nada de qué avergonzarnos.
Amén. A su nombre. Somos un templo santo. No me lo diga a mí. Usted lo sabe mejor que yo quién es templo santo. Usted sabe qué áreas, qué proceso en la vida está haciendo el Señor en usted. Amén. Dice, un templo santo apartado para Dios, protegido por su voz, usados por Él, y que tus palabras de esperanza, tus acciones den testimonio, y que tu testimonio sea luz. Cuando la gente está llena del Espíritu Santo, los brujos no entienden, los gnósticos no entienden. Entonces dicen, es que él tiene un aura. No, él no tiene un aura, es lo que está lleno del Espíritu Santo. Porque ven lo que hay en ti. Entonces el vecino, el compañero de trabajo, cuando tiene un problema, va y te busca a ti. Porque se ha dado cuenta lo que hay de Dios en ti. Amén. Porque te estás guardando en santidad para alguien que es santo, que se llama el Espíritu Santo. Amén. Así que templo viviente del Espíritu, portador de su luz y manifestación de su gloria. Póngase de pie en esta hora. Damos gracias al Señor. Les dije que era una enseñanza. Espíritu Santo en forma activa, no en forma pasiva. ¿Y sabe por qué le digo en forma pasiva? Porque yo también un día tuve al Espíritu Santo en una forma pasiva. Yo duré 3 años de simpatizante. O sea, yo tomaba trago y predicaba. Yo venía los viernes allá al Romelio Martínez a Viernes Violento y andaba mujeriando. Tenía al Espíritu Santo, pero lo tenía en una forma pasiva. Hasta que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Levanta tus brazos. Si alguien necesita oración, pasa al frente. Si alguien está por primera vez en esta hora aquí, si alguien necesita que el Espíritu Santo le ministre, pase al frente mientras adoramos al Señor. Amén. En el principio el Espíritu de Dios Santo se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora Él quita se el está miedo. moviendo Él quita el dentro temor. de mi corazón. Déjalo que fluya en esta hora. Pero ahora Déjalo que se fluya, está déjalo que fluya. moviendo El Espíritu dentro Santo de trae sanidad. mi corazón. El Espíritu Santo trae liberación. El Espíritu Santo te da fuerza. Se movía sobre las aguas. Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Estoy sintiendo el poder que no se toca. Estoy sintiendo el poder que no se ve. Estoy sintiendo el poder que no se toca ni se ve, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no se toca. Estoy sintiendo el poder que no se ve. Estoy sintiendo el poder que no se toca ni se ve, pero lo siento en mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio
moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Estoy sintiendo el poder que no se toca, estoy sintiendo el poder que no se ve, estoy sintiendo el poder que no se toca ni se ve, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no se toca, estoy sintiendo el poder que no se ve, estoy sintiendo el poder que no se toca ni se ve, pero lo siento en mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía sobre las aguas, pero ahora dentro de mi corazón, se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y vamos escalando peldaños y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento débil y ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a
La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.